Bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso, esta es época ya de balance, vamos a hacer un repaso de las películas estrenadas en España en 2013, aquí en nuestro cine, y para eso creo que no vamos a tener mejor interlocutor que Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que así regresa a nosolocine.net. Y nada, vamos ya a arrancar directamente. ¿Qué balance harías así a nivel general de las películas que se han visto en este 2013? Yo diría que se puede hablar de una buena cosecha de 2013, incluso creo que superior al 2012, independientemente de la crisis de público que tiene el cine en España. Creo que se han producido algunos acontecimientos importantes en el aspecto de vista positivo, como ha sido la llegada de cine oriental, concretamente 4 películas que creo que son bastante ejemplares de las diferencias que hay entre el cine oriental y el cine occidental. Recordemos que a mediados de año se estrenaba Las Flores de la Guerra de Zhang Yimou, una película que llevaba con 2 años de retraso, y ahí es donde sí que hay que hablar también del tema de la distribución en España. Es un tema delicado y que hay que matizarlo mucho, y que en el último trimestre, prácticamente en los 2 últimos meses del año, entre noviembre y diciembre, han llegado 3 películas, a cual mejor. Ha llegado Una familia de Tokio, de Yoji Yamada, de Zapa de Talijo, de Yotoku Koreeda, y sobre todo, para mí, quizá la mejor de las 4, Una vida sencilla, de Ang Lee, que justamente se estrena el día 20 de este mes de diciembre, y que yo creo que es de las mejores películas. A mí aquello de decir cuál es la mejor me parece un poco infantil, es muy difícil porque son géneros diferentes, pero sí creo que Una vida sencilla es de las mejores películas del año. Esto en función de lo que es el cine que llega de fuera. En función del cine español, decir que creo que está muy mal, y el ejemplo ha sido que las dos grandes esperanzas blancas, por utilizar un título de película de segundo grado, pero que en su momento fue famosa, La Gran Esperanza Blanca, que son Pedro Almodóvar y Isabel Coixet, han sido para mí los dos fraudes y los 2 bodrios del año, tanto Los amantes pasajeros como la película de la Isabel Coixet, Ya no termina nunca, que me parece también otro error de bulto del cine español, ¿no? Digo esto porque si los lectores o los oyentes de tu programa se acuerdan, hace un par de años se hablaba de Pedro Almodóvar y de Isabel Coixet junto a Benavar, de que eran los salvadores de la taquilla española, y después he demostrado que de salvadores nada, que más bien llevan un camino muy errático. Yo diría que el cine español vive un momento malo, que las únicas películas interesantes han sido películas generalmente independientes, es decir, se habla mucho del cine indie que va a Sundance, el cine indie que se hace un poco a contracorriente del gran Hollywood. Yo creo que se podría aplicar un poco también al cine que se hace en España, de películas pequeñas películas, pero que objetivamente son películas importantes. Para mí, pequeñas en presupuesto y grandes, pequeñas en presupuestos, evidentemente. Para mí, por ejemplo, es un ejemplo, y valga la repetición, una película que está basada en una serie me parece que eran 5 o 6 capítulos, que es Todas las mujeres, de Mariano Barroso, en la que Mariano Barroso ha sabido hacer muy bien, cosa que generalmente no se hace, de trasladar todo lo que era un contexto televisivo al contexto cinematográfico sin que perdiera para nada la calidad, y sobre todo dando más dimensión quizá incluso que era la serie televisiva, ¿no? Y después productos muy pequeños a niveles económicos, pero muy grandes, como decías tú, a niveles de profundidad y de interés, como A Puerta Fría, de Xavi Puebla. Me parece una película excepcional, olvidada absolutamente por la crítica, lo cual me parece absolutamente criticable, valga la repetición. Sí, pero el público es una cosa y la crítica es otra, son 2 elementos diferentes del mismo animal. La estrella de Alberto Aranda, que es también otra película muy interesante, una película también muy correcta, aunque no está a la altura de Madrid 1987, que es la última de David Trueba, de Vivir es fácil con los ojos cerrados, y después una comedia que es mucho más interesante de lo que incluso la propia crítica, incluso la respuesta que tuvo de los espectadores, que es Somos gente honrada, de Alejandro Matoa, con un trabajo para mí excepcional de Paco Tous y Miguel del Día. Creo que estas son las 4 o 5 películas más características de lo que es el buen cine español. Y en cambio, yo tengo grandes fiascos españoles, como es Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, para mí con un trabajo menor, pero muy menor, de Antonio de la Torre, que lo he visto en mejores papeles y en mejores trabajos. La herida, de Fernando Franco, con la Mariana Álvarez, películas fascistas muy premiadas, Todos queremos lo mejor para ella, de Marc Coy,
con una Nora Navas que no te la crees ni aunque cierres los ojos, Una pistola en cada mano de Tess Gay, que también es una película fallida, o La gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo, que para mí es una película súper machista, aprovechando además el boom de La Roja y del campeonato del mundo, y después pequeñas historias que te ponen de mal humor, como es por ejemplo Apo, el miedo de Jordi Cadena, que también es una película infumable que no sé si sigue en cartel, pero supongo que habrá tenido una vida muy cortita. En cambio, por ejemplo, y comparando con La gran familia española, Santi Amodeo ha hecho con Quién mató a Bambi una película mucho más divertida, es decir, que las dos otras comedias a mí me convence más y me distrae más Quién mató a Bambi que no en La gran familia española, aunque las dos, y también hay que decirlo de la película de Santi Amodeo, aparecen personajes, digamos, del momento histórico en que España gana la Copa del Mundo de fútbol, porque en la película de Amodeo aparece Iniesta, ¿no? A mí me parece bien que se pueda aprovechar un poco los tirones de determinados fenómenos sociales y sociológicos que se producen. Lo que sí es curioso es que dos películas el mismo año coincidan en aprovecharse de ese tiro, ¿no? Son esas circunstancias que me dejan un poco asombrado de que la imaginación sea como muy colectiva, muy de new, no de buscar cosas diferentes, sino de ir por el camino más trillado y más fácil. Y después yo diría que hay otras películas que son, para mí, películas muy correctas dentro del cine español, como son Mussolini va a morir, de Rafael Gordón, un experimento más cercano a lo tratado, pero que tiene una gran interpretación de Miguel Torres como ese Mussolini a punto de ser ejecutado. Una película menor de Fernando Colomo, como es La banda Picasso, pero que en cierta medida es el mismo Fernando Colomo de sus momentos brillantes de cuando se descubrió la comedia La madrileña. Es decir, en el fondo Fernando Colomo no ha cambiado su forma de hacerlo, pero en este caso coge un hecho pseudo o más o menos histórico, más o menos basado en hechos reales, y hace una película para mí correcta. Es decir, ya me gustaría que todo el cine español fuera como La banda Picasso, que también no ha sido bien tratada por la crítica. Y después una película ya dentro de Blockbuster, como sería Los últimos días, de los hermanos Alex y David Pastor, que estaría más cerca del tipo de cine que nos llegan de Estados Unidos, pero que por ser una producción española, aunque tenga el capital americano, me parece una película muy correcta, muy adecuada al género al que pertenece. Y finalmente, otra película menor, que también pasó sin pena ni gloria, pero que a mí me interesa porque creo que el cine donde la gastronomía está presente siempre es un cine muy instructivo, muy interesante, que es Menú Degustación, que era el título en catalán, el Menú Degustación, de Roger Wall, que me parece una película también muy sencilla, pero muy bien llevada. Es una comedia donde la historia de un restaurante que está a punto de cerrar, pues ya pide a diversidad de secuencias, ya un buen dibujo de los personajes, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Dentro de los bodios españoles ya he mencionado las de Pedro Moro y Isabel Coixet, pero por ejemplo también está la de Gracia que le quita 15 años y un día, perdón, donde sigue insistiendo en esta especie de problemática que viene con el tema de la familia. No sé si desgraciadamente este mismo año murió su padre, Elías Querejeta, una de las grandes pérdidas del cine español, y además justamente la película está dedicada a Elías, que supongo que su hija ya sabía que debía estar muy grande, y le dedicó la película que evidentemente no está a la altura de lo que Querejeta había producido a lo largo de su extensa y maravillosa vida como productor de cine, ¿no? Y películas ya también muy horrorosas son A la gran enamorada de Santiago Barceló, o La mula, una película que aparece sin firma, sin director, aunque todos sabemos que fue Michael Ranford el que se inspiró en una novela y que después, visto los resultados, pues decidió sacar su nombre de los títulos de crédito, aunque en la película aparecen los títulos de crédito. Ya desapareció durante el rodaje. Sí, desapareció antes, exacto. Y después, para mí, los fiascos. Los fiascos son, para mí, aquellas películas españolas, después de las extranjeras, que llegan con premios, con mucha repercusión en las revistas especializadas, en las crónicas de festivales, que para mí son Caníbal, un Manuel Martín Cuesca, ya lo he dicho, muy menor, con Antonio Latorre, para mí no significa nada. La herida, y después la de Marcoy, a mi consideración de una película muy menor. Y la verdad es que el cine español se puede decir que vive un momento de tránsito. Yo diría, no tan solo por las circunstancias de que se están cerrando cines, todos sabemos el cierre de la productora del presidente, que es curioso que siga siendo presidente de la Academia, González Macho, y que en cambio pues prácticamente su productora haya cerrado y hayan cerrado de varios cines, ¿no?
concretamente en Barcelona pues solamente queda Renoir Florida Blanca, Renoir Rascor. Pero yo también creo, y voy a hacer, y lo estoy diciendo hace tiempo entre los compañeros e incluso en público, voy a hacer una aseveración que puede resultar casi suicida. Y es que yo creo que dado cómo está el cine y cómo está el momento cultural de nuestro país, yo creo que de aquí a unos años volverán los cines de barrio. Y se ha demostrado que las multisalas en los grandes núcleos comerciales han sido un disparate. Han sido el error más grande que se ha hecho desde el punto de vista del empresario cinematográfico, del exhibidor. Creían que en poner 12 multisalas o 24 en un centro comercial, llámese Gran Vía 2, llámese Las Glorias, llámese los alrededores de la Barcelona metropolitana, iba a ser la panacea para la desaparición de los cines de barrio. Y yo creo que igual que tanto en Madrid, digo Madrid por ser la referencia capitalista, de capital que hay en España entre Barcelona y Madrid, igual que en Madrid y en Barcelona hay bibliotecas públicas, el cine, independientemente que tenga el 21% de impuestos, de IVA, el cine es una actividad cultural y de ocio. Las bibliotecas son también una actividad cultural y de ocio, porque todos sabemos que en las bibliotecas mucha gente pues va a ver una revista al corazón, va a coger un DVD, o va a leer una novela profunda, o un ensayo cinematográfico, o un ensayo filosófico. Por tanto, la oferta de las bibliotecas tiene que ser igual para el cine. Yo creo que volverán los cines de barrio con 2 películas, con precios reducidos, y que en este sentido el cine español puede experimentar un cambio, porque lo que sí también es cierto es que no puede ser que películas como por ejemplo A Puerta Fría o La Estrella, que son 2 películas muy correctas, tengan una mala distribución y una peor exhibición. Es decir, lo que no puede ser es escamotearle al espectador productos sencillos, humildes, dicho con todo respeto, aunque sea entre comillas, y no darle la opción de que sea el espectador el que decida su vida cinematográfica. Es decir, en estos momentos, y después hablaré de las multinacionales que me parecen el cáncer del cine español, quien decide la permanencia en una sala no es el espectador, es el interés de las multinacionales. Supongo que estarás tú de acuerdo, José. Sí, te has dejado incluso algunas películas interesantes como Alfa, Frontera, y películas muy pequeñas, que son difíciles de ver. ¿Qué pasan? Rápidamente, no duran, y muchos que no tienen sala, y muchos que no se estrenan solo en un pase, efectivamente, para que además puedan ir a los Goya y todas esas tonterías de los premios. Pero bueno, entonces, mirando al cine extranjero, como siempre el cine francés, demostrando que es una de las cinematografías más ricas, más... Y también demostrando que eres el crítico español más afrancesado, ¿no? Pues sí, yo si viviera en la época aquella famosa ya me hubieran fusilado, condenado y torturado. Hombre, yo creo que hay 2 películas que el que no las haya visto está en pecado mortal cinematográfico, como es El Capital de Costa Gavras y El Ejercicio del Poder de Pierre de Gilroeder, una película también del 2011 que llega con 2 años de retraso. Y uno de los mejores estrenos del año. Para mí va a ser los mejores, y el Capital de Costa Gavras también otra gran obra, que son 2 películas de tono político, donde hay una denuncia de cómo se está viviendo en este momento la realidad social, económica e ideológica en Europa, y que los franceses, que son muy autocríticos, aunque se les acuse de chauvinistas y todo esto, yo creo que somos mucho más chauvinistas los españoles, porque cuando oyes hablar de de Alonso y de Nadal, a mí se me cae la cara de vergüenza, porque parece que es lo único que tenemos de lo que podemos presumir, ¿no? Y mal cuando tienes que presumir del coche descapotable y no de tus neuronas y de tus sinapsis. Pero bueno, esto sería un capítulo muy largo de extenderme. Pero después tenemos películas ya, digamos, del montón. Al decir del montón no lo digo despectivamente, sino películas de temas y de géneros muy diferentes, pero todas ellas muy interesantes. Hablo del cine francés como Una casa en corte, una película pequeña, pero muy interesante sobre cómo se puede cambiar la vida o cómo puedes descubrir un lugar donde rehacer tu vida. Después de Mayo, muy interesante sobre las consecuencias de lo que fue el Mayo del 68. Me encuentro con Marilú de un Champequet que siempre intenta aportar un humanismo a todas sus películas, con un trabajo extraordinario de Patrick Chesney, que para mí es uno de los actores franceses más extraordinarios que hay en este momento, pese a que ya es un señor que me parece que a los 70 años o cerca. Un Renoir de Gilles Bourgeois, donde para mí se explica muy bien la historia de la familia Renoir. Por un lado el padre pintor de Auguste Renoir, y por otro lado la presencia de Jean Renoir, los inicios de Jean Renoir como posible director famoso y maravilloso de cine. Tomboy de Celine Sciamma, aunque es una mujer de origen italiano, es una producción francesa donde se explica la historia de un niño que
de una niña que aparenta ser niño y es una película realmente encantadora. Y después películas típicas del cine francés. Antes hablábamos menú de degustación en España, pues hay dos películas que tocan el tema de la degustación o de la gastronomía, como es el chef, la receta de la felicidad y la cocina del presidente, que son dos películas donde junto al tema de la gastronomía se están explicando otros temas, ¿no? A ver, la cocina del presidente en cierta medida sería un pariente europeo del mayordomo, la famosa película americana, que aquí no ha funcionado demasiado bien, demasiado larga, y que para los americanos supongo que debe ser muy interesante porque les explica buena parte de su historia, ¿no? 2 días en Nueva York de Julie Delpy, que evidentemente está mucho mejor que en la última que he hecho sobre el famoso antes, después y entre exacto, la famosa trilogía. Un gran equipo, película menor, pero donde está el deporte de forma muy bien presentada del otro país, una gran película francesa, pero brutal, dirigida por un director oriental, y Populaire, una comedia muy divertida, que en cierta medida recoge un hecho histórico, como eran los concursos de mecanografía que hacían las secretarias a nivel incluso mundial, ¿no? Son películas estas menores, si tuviera entre comillas, pero que siendo menores demuestran un poco la salud del cine francés, que por otro lado el cine francés está muy bien protegido por el cine, por la industria, por el gobierno francés, no tan solo porque les den subvenciones, sino porque se defienden contra el ataque agresivo de las multinacionales, y que para mí es lo que no está aquí en España. No es un problema tan solo del doblaje, no es un problema tan solo de si se han de ver las películas en VO o subtituladas o en versión doblada, no, yo creo que es un problema de que en España no se fomenta el respeto a nuestros productos, es decir, empezando por todas las tonterías que hay cuando situaciones políticas llevan a que unos países o unas regiones o unas autonomías digan cosas con respecto a las otras, etcétera. Automáticamente los consumidores dicen, pues yo no compro eso. A mí me parece una tontería. Yo creo que tú compras el producto que es bueno y te dejas de tonterías, ¿no? Un pequeño inciso, que querría hablar un poco de esas películas que todos decimos, la del año. Yo, por ejemplo, una de las grandes películas del año es La Gran Belleza de Paolo Sorrentino. Evidentemente. Y es que yo he hecho también un capítulo, me he preparado un poquito lo que me pediste. Sí, ya estoy viendo tu guión. Un capítulo dedicado a Inclasificables, en el sentido en que mezcló muchas películas. Por ejemplo, está Érase una vez en Anatolia, de Luis Miguel Ceilán, que es una película extraordinaria, que llega también con 2 años de retraso, era de 2011. La Caza, de Thomas Winterberger, que es de las mejores también, que es una película, me parece que es danesa, sobre las falsas acusaciones, de cómo se puede destruir la vida de una persona cuando hay una falsa acusación, que eso además es un tema muy habitual ahora en los medios de comunicación españoles, que están destruyendo digamos la dignidad de las personas, ¿no? Y luego no se rectifica. Efectivamente, evidentemente hay que recordar el problema de los, no supongo que estás de acuerdo, José, ni los que me escuchen, el problema de los balances es que siempre tienen más que las películas de los últimos meses, en las de los meses anteriores, que muchas veces creo que aquella película se había estrenado el año 2012, ¿no? Pero yo creo que hay que recordar el Triángulo Desencadenado de Quentin Tarantino, por eso que es una película que quizá es donde mejor se trata el tema del esclavismo, mucho mejor que esa cosa que es un tal llamado de Steve McQueen, que ya necesitan, digamos, sentido del humor para ponerle a un hijo el nombre de Steve McQueen, que es 12 años de esclavitud, que a mí me parece una película errónea, aunque va a ser la película que gane Oscar, Goyas, todos los premios habidos y por haber. No se sabe si no, pero muchas nominaciones. Seguro. El Alas de las Nubes también es una película dirigida a 3 bandas, que a mí es una película que me pareció excelente. Quizá porque leí el libro y entiendo la historia y me gusta cómo se explica las circunstancias de la vida. Y después otras películas como por ejemplo, pues no sé, evidentemente La Gran Belleza, como decías, de Paolo Sorrentino, que se estrenó hace muy poco y que objetivamente es de las mejores películas de Sorrentino. Pero por ejemplo recientemente se estrenó también Que hacemos con Messi, de Scott McGee y David Sienzel, basada en una novela de Henry James que escribió en 1897, y que refiere a una niña que vive, desde esa perspectiva de ella, vive la separación de sus padres. Una película modernizada, evidentemente, pero donde podemos ver a una niña extraordinaria, una Aprile, que después, claro, cuando ves películas, me parece que Ismael no es de ahora, no sé si es en enero,
pero es una producción española, y claro, cuando ves el trabajo de un niño y el trabajo de esta niña, te cae la cara de vergüenza, ¿no? Dices, no es un problema tan solo del niño, es un problema de que los directores españoles o argentinos no saben dirigir bien a los niños. A un niño hay que saberlo dirigir, porque además todos sabemos, que está por lo menos en el mundo cine, que los niños, por su condición de niños, tienen unas pautas de rodaje. No pueden perder los estudios, no pueden rodar más de, no sé, que son 3-4 horas. Sí. Claro, con lo cual todo esto, para que sabe cómo va el cine, de que para lo mejor para hacer un plan se puede estar 2 días, porque las exigencias cinematográficas son estas, pues claro, a un niño hay que aprovecharlo y hay que saberle sacar todo el jugo en un momentos muy determinados, sin agobiarlo, sin agotarlo tampoco, ¿no? Otra de las grandes me parece Gravity. Gravity es otra de las grandes, es una película que llega en 3D, que llega por lo tanto, digamos, como una especie de blockbuster, no llega como una película de autor, aunque evidentemente aunque evidentemente es la mejor película del señor Cuarón, del señor Alfonso Cuarón, es su mejor película, una película extraordinaria para mí, no tan solo por la tecnología del 3D, que realmente es la única forma de verla, porque ha habido un avance a niveles tecnológicos de que el 3D ya se integra, sobre todo en una película donde el espacio es el protagonista y la soledad del espacio es el protagonista, pero donde la realidad es que se hace una reflexión sobre el hecho de que la gravedad, por eso el título de Gravity, es nuestra condición sine qua non para poder ir erguidos y para poder estar asentados en un planeta que se llama Tierra y que forma parte de un sistema solar y después de un sistema XX, ¿no? Hay muchas películas interesantes, por ejemplo La vida de Pi es una película encantadoramente bella en cuanto a su estética y una metáfora sobre muchos aspectos de la vida. Yo, por ejemplo, diría que El último concierto es también otra película donde se realza la dimensión que tiene la música clásica y la unión de un cuarteto, y de cómo esta unión durante muchos años crea problemas interpersonales entre esos personajes, entre esos profesionales de la música, que viene a ser pues como cualquier película de hospitales, cualquier película de trabajo donde las relaciones laborales a veces se confunden, se implican con las relaciones personales. A mí me parece una película muy interesante. Hay películas correctas de directores muy consagrados, pero que en el fondo tampoco son tan importantes como es, por ejemplo, La gran oferta de Tornatore, de Giuseppe Tornatore, que para mí me parece mucho mejor que las últimas que había hecho. Para mí retoma algunas de sus mejores películas. Después, por ejemplo, a mí me interesa mucho Pacto de Silencio, la última película de Robert Redford, que en cierta medida toca un tema que ya hace muchos años, concretamente me lo he apuntado porque si no la memoria me falla, en 1988, Sidney Lumet, uno de los grandes directores, que no se le considera autor, aunque es más autor que otros muchos considerados autor, hizo un lugar en ninguna parte donde tocaba el mismo tema. La de unos determinados jóvenes que en la época de Vietnam fueron, digamos, un poco terroristas, se puede decir la palabra, porque habían puesto bombas, porque habían lesionado o matado a una persona, y en este caso la historia de un abogado que se descubre que había estado implicado en su juventud con ese tema, y Robert Redford, que para mí está muy bien. Es decir, si yo comparo a Robert Redford, que es mucho más joven también, es cierto, con Clint Eastwood, la forma en que Robert Redford lleva a sus personajes cuando los autointerpreta él, a cómo los lleva últimamente el señor Clint Eastwood, la diferencia es brutal. Y es una película, hay que decirlo, que ha pasado desapercibida, igual que pasó desapercibida la del proceso de Lincoln. La consideración era una obra maestra. Una obra maestra. La consideración muy superior a esta. Sí. Bueno, de acuerdo, porque el tema también es más trascendente, porque quizá... Y por la realización, por otro tipo de historia. No, las historias, mira, hay una cosa muy clara, José, y esto yo creo que todo espectador tiene que ser muy consciente. Las historias, es el famoso tema de fondo y forma. Las historias condicionan mucho el interés del espectador. Si un espectador no entiende una historia, y me parece que esto va a pasar con la Von Trier y su ninfomanía, no se crea una relación. Yo tengo un axioma, y lo sabes perfectamente, y es que el cine tiene que emocionar. Si el cine no emociona, ya no existe. El cine primero emociona, y después viene la reflexión, viene el análisis, pero el cine sobre todo tiene que emocionar. Vale, por lo tanto, vamos a ir cerrando. Sí, mi resumen es que yo creo que ha sido un año bueno. El cine español sigue estando en la UBI, que hay 2 o 3 directores que quieren y saber lo que quieren hacer. Y después me gustaría hablar de los documentales. Pues venga, 1 minuto. Porque los documentales son películas, son, digamos, productos cinematográficos que no se están bien valorados cuando se estrenan,
y evidentemente ha habido varios muy buenos. Evidentemente el que ha funcionado mejor y ha sido un fenómeno, el Searching for Sugar Man, ha sido un fenómeno. El músico. Exacto, pero yo quiero recordar tres más que para mí son extraordinarios, que son Al Record Passat, la última documental de Albert Solé, que se puede traducir como Los Recuerdos de Hielo, Encierro, yo diría helados, pero he visto que lo ponen en Recuerdos de Hielo, Encierro, Bull Running in Pamplona, de un director holandés, Olivier van der Zie, pero con familia que española. para mí es una de las mejores documentales que he hecho sobre los encierros de Pamplona. Y después un viaje extraordinario desde Shiprock Bemba, que es la restauración de una de las películas clásicas del cine, que es El viaje a la luna, y de cómo la única copia que había en buen estado era la copia que había en la Filmoteca de Cataluña. Es un documental muy bien hecho y muy interesante. Y con esto cierro. Pues muchísimas gracias. Ya continuaremos charlando contigo, no solo tú quieras. Cuando tú quieras. Siempre, José. Bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso, esta es época ya de balance, vamos a hacer un repaso de las películas estrenadas en España en 2013, aquí en nuestro cine, y para eso creo que no vamos a tener mejor interlocutor que Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que así regresa a nosolocine.net. Y nada, vamos ya a arrancar directamente. ¿Qué balance harías así a nivel general de las películas que se han visto en este 2013? Yo diría que se puede hablar de una buena cosecha de 2013, incluso creo que superior a 2012, independientemente de la crisis de público que tiene el cine en España. Creo que se han producido algunos acontecimientos importantes en el aspecto de vista positivo, como ha sido la llegada de cine oriental, concretamente 4 películas que creo que son bastante ejemplares de las diferencias que hay entre el cine oriental y el cine occidental. Recordemos que a mediados de año se estrenaba Las Flores de la Guerra de San Jimú, una película que llevaba con 2 años de retraso, y ahí es donde sí que hay que hablar también del tema de la distribución en España. Es un tema delicado y que hay que matizarlo mucho, y que en el último trimestre, prácticamente en los 2 últimos meses del año, entre noviembre y diciembre, han llegado 3 películas, a cual mejor. Ha llegado Una familia de Tokio, de Yoji Yamada, de Zapa de Talijo, de Yotoku Koreeda, y sobre todo, para mí, quizá la mejor de las 4, Una vida sencilla, de Ang Lee, que justamente se estrena el día 20 de este mes de diciembre, y que yo creo que es de las mejores películas. A mí aquello de decir cuál es la mejor me parece un poco infantil, es muy difícil porque son géneros diferentes, pero sí creo que Una vida sencilla es de las mejores películas del año. Esto en función de lo que es el cine que llega de fuera. En función del cine español, decir que creo que está muy mal, y el ejemplo ha sido que las dos grandes esperanzas blancas, por utilizar un título de película de segundo grado, pero que en su momento fue famosa, La Gran Esperanza Blanca, que son Pedro Almodóvar y Isabel Cochet, han sido para mí los dos fraudes y los dos bodrios del año, tanto Los amantes pasajeros como la película de la Isabel Cochet, Ya no termina nunca, que me parece también otro error del bulto del cine español, ¿no? Digo esto porque si los lectores o los oyentes de tu programa se acuerdan, hace un par de años se hablaba de Pedro Almodóvar y de Isabel Cochet junto a Benavar, de que eran los salvadores de la taquilla española, y después he demostrado que de salvadores nada, que más bien llevan un camino muy errático. Yo diría que el cine español vive un momento malo, que las únicas películas interesantes han sido películas generalmente independientes, es decir, se habla mucho del cine indie que va a Sundance, el cine indie que se hace un poco a contracorriente del gran Hollywood. Yo creo que se podría aplicar un poco también al cine que se hace en España, de películas pequeñas películas, pero que objetivamente son películas importantes. Para mí, pequeñas en presupuesto y grandes, pequeñas en presupuestos, evidentemente. Para mí, por ejemplo, es un ejemplo, y valga la repetición, una película que está basada en una serie me parece que eran 5 o 6 capítulos, que es Todas las mujeres, de Mariano Barroso, en la que Mariano Barroso ha sabido hacer muy bien, cosa que generalmente no se hace, de trasladar todo lo que era un contexto televisivo al contexto cinematográfico sin que perdiera para nada la calidad, y sobre todo dando más dimensión quizá incluso que era la serie televisiva, ¿no?
Y después productos muy pequeños a niveles económicos, pero muy grandes, como decías tú, a niveles de profundidad y de interés, como A Puerta Fría, de Xavi Puebla. Me parece una película excepcional, olvidada absolutamente por la crítica, lo cual me parece absolutamente criticable, valga la repetición. El público. Sí, pero el público es una cosa y la crítica es otra, son dos elementos diferentes del mismo animal. La Estrella de Alberto Aranda, que es también otra película muy interesante, una película también muy correcta, aunque no está a la altura de Madrid 1987, que es la última de David Trueba, de Vivir es fácil con los ojos cerrados, y después una comedia que es mucho más interesante de lo que incluso la propia crítica, incluso la respuesta que tuvo de los espectadores, que es Somos gente honrada, de Alejandro Mastova, con un trabajo para mí excepcional de Paco Tous y Miguel del Día. Creo que estas son las 4 o 5 películas más características de lo que es el buen cine español. Y en cambio, yo tengo grandes fiascos españoles, como es Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, para mí con un trabajo menor, pero muy menor, de Antonio de la Torre, que lo he visto en mejores papeles y en mejores trabajos. La herida, de Fernando Franco, con la Mariana Álvarez, películas fascistas muy premiadas, todos queremos lo mejor para ella, de Marc Coy, con una Nora Navas que no te la crees ni aunque cierres los ojos. Una pistola en cada mano, de CSI, que también es una película fallida. O La gran familia española, de Daniel Sánchez Arévalo, que para mí es una película súper machista, aprovechando además el boom de La Roja y del campeonato del mundo. Y después pequeñas historias que te ponen de mal humor, como es por ejemplo Apó, el miedo de Jordi Cadena, que también es una película infumable, que no sé si sigue en cartel, pero supongo que habrá tenido una vida muy cortita. En cambio, por ejemplo, y comparando con La gran familia española, Santi Amodeo ha hecho con Quién mató a Bambi una película mucho más divertida. Es decir, que las dos otras comedias a mí me convence más y me distrae más Quién mató a Bambi que no en La gran familia española, aunque las dos, y también hay que decirlo de la película de Santi Amodeo, aparecen personajes, digamos, del momento histórico en que España gana la Copa del Mundo de fútbol, porque en la película de Amodeo aparece Iniesta, ¿no? A mí me parece bien que se pueda aprovechar un poco los tirones de determinados fenómenos sociales y sociológicos que se producen. Lo que sí es curioso es que dos películas el mismo año coincidan en aprovecharse de ese tiro, ¿no? Son esas circunstancias que me dejan un poco asombrado de que la imaginación sea como muy colectiva, muy de no de buscar cosas diferentes, sino de ir por el camino más trillado y más fácil. Y después yo diría que hay otras películas que son, para mí, películas muy correctas dentro del cine español, como son Mussolini va a morir, de Rafael Gordón, un experimento más cercano a lo tratado, pero que tiene una gran interpretación de Miguel Torres, como ese Mussolini a punto de ser ejecutado. Una película menor de Fernando Colomo, como es La banda Picasso, pero que en cierta medida es el mismo Fernando Colomo de sus momentos brillantes de cuando se descubrió la comedia la madrileña. Es decir, en el fondo Fernando Colomo no ha cambiado su forma de hacerlo, pero en este caso coge un hecho pseudo o más o menos histórico, más o menos basado en hechos reales, y hace una película para mí correcta. Es decir, ya me gustaría que el cine español fuera como La banda Picasso, que también no ha sido bien tratada por la crítica. Y después una película ya dentro de Blockbuster, como sería Los últimos días, de los hermanos Alex y David Pastor, que estaría más cerca del tipo de cine que nos llegan de Estados Unidos, pero que por ser una producción española, aunque tenga el capital americano, me parece una película muy correcta, muy adecuada al género al que pertenece. Y finalmente, otra película menor, que también pasó sin pena ni gloria, pero que a mí me interesa porque creo que el cine donde la gastronomía está presente siempre es un cine muy instructivo, muy interesante, que es Menú Degustación, que era el título en catalán, es Menú Degustación, de Roger Wall, que me parece una película también muy sencilla, pero muy bien llevada. Es una comedia donde la historia de un restaurante que está a punto de cerrar, pues da pie a diversidad secuencias y a un buen dibujo de los personajes, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Dentro de los bodios españoles ya he mencionado las de Pedro Moro y Isabel Coixet, pero por ejemplo también está la de Gracia, que le quita 15 años y un día, perdón, donde sigue insistiendo en esta especie de problemática que viene con el tema de la familia. No sé si desgraciadamente este mismo año murió su padre, Elías Querejeta, una de las grandes pérdidas del cine español, y además justamente la película está dedicada a Elías, que supongo que su hija ya sabía que debía estar muy grave, y le dedicó la película que evidentemente no está a la altura de lo que Querejeta había producido a lo largo de su extensa y maravillosa vida como productor de cine, ¿no? Y películas ya también muy horrorosas son A la gran enamorada, de Santiago Arceló, o La mula, una película que aparece sin firma, sin director, aunque todos sabemos que fue Michael Ransford el que se inspiró en una novela y que después, visto los resultados,
pues decidió sacar su nombre de los títulos de crédito, aunque en la película aparecen los títulos de crédito. Ya desapareció durante el rodaje. Sí, desapareció durante, exacto. Y después para mí los fiascos son para mí aquellas películas españolas, después de las extranjeras, que llegan con premios, con mucha repercusión en las revistas especializadas, en las crónicas de festivales, que para mí son Caníbal, un Manuel Martín Cuesca, ya lo he dicho, muy menor, con Antonio Torres para mí no significa nada, La herida, y después la de Marcoy, a mi consideración de una película muy menor. Y la verdad es que el cine español se puede decir que vive un momento de tránsito, yo diría, no tan solo por las circunstancias de que se están cerrando cines, todos sabemos el cierre de la productora del presidente, que es curioso que siga siendo presidente de la Academia, González Macho, y que en cambio pues prácticamente su productora haya cerrado y hayan cerrado varios cines, ¿no? Y concretamente en Barcelona pues solamente queda de Nueva Florida Blanca, de Nueva Rascor. Pero yo también creo, y voy a hacer, y lo estoy diciendo hace tiempo entre los compañeros e incluso en público, voy a hacer una aseveración que puede resultar casi suicida. Y es que yo creo que dado cómo está el cine y cómo está el momento cultural de nuestro país, yo creo que de aquí a unos años volverán los cines de barrio. Y se ha demostrado que las multisalas en los grandes núcleos comerciales han sido un disparate. Han sido el error más grande que se ha hecho desde el punto de vista del empresario cinematográfico, del exhibidor. Creían que en poner 12 multisalas o 24 en un centro comercial, llámese Gran Vía 2, llámese Las Glorias, llámese los alrededores de la Barcelona metropolitana, iba a ser la panacea para la desaparición de los cines de barrio. Y yo creo que igual que tanto en Madrid, digo Madrid por ser la referencia capitalista, capital que hay en España entre Barcelona y Madrid, igual que en Madrid y en Barcelona hay bibliotecas públicas, el cine, independientemente que tenga el 21% de impuestos, de IVA, el cine es una actividad cultural y de ocio. Las bibliotecas son también una actividad cultural y de ocio, porque todos sabemos que en las bibliotecas mucha gente pues va a ver una revista al corazón, va a coger un DVD, o va a leer una novela profunda, o un ensayo cinematográfico, o un ensayo filosófico. Por lo tanto, la oferta de las bibliotecas tiene que ser igual para el cine. Yo creo que volverán los cines de barrio con 2 películas, con precios reducidos, y que en este sentido el cine español puede experimentar un cambio, porque lo que sí también es cierto es que no puede ser que películas como por ejemplo A Puerta Fría o La Estrella, que son 2 películas muy correctas, tengan una mala distribución y una peor exhibición. Es decir, lo que no puede ser es escamotearle al espectador productos sencillos, humildes, dicho con todo respeto, aunque sea entre comillas, y no darle la opción de que sea el espectador el que decida su vida cinematográfica. Es decir, en estos momentos, y después hablaré de las multinacionales que me parecen el cáncer del cine español, quien decide la permanencia en una sala no es el espectador, es el interés de las multinacionales. Supongo que estarás tú de acuerdo, José. Sí, te has dejado incluso algunas películas interesantes como Alfa, Frontera, y películas muy pequeñas, que son difíciles de ver. ¿Qué pasan? Rápidamente, no duran, y muchas que no tienen sala, y muchas que no se estrenan solo en un pase, efectivamente, para que además puedan ir a los Goya y todas esas tonterías de los premios. Pero bueno, entonces, mirando al cine extranjero, como siempre el cine francés, demostrando que es una de las cinematografías más ricas, más... Y también demostrando que eres el crítico español más afrancesado, ¿no? Pues sí, yo si viviera en la época aquella famosa ya me hubieran fusilado, condenado y torturado. Hombre, yo creo que hay 2 películas que el que no las haya visto está en pecado mortal cinematográfico, como es El Capital de Costa Gabras y El Ejercicio del Poder de Pierre de Gilroeder, una película también del 2011 que llega con 2 años de retraso. Yo no lo mejores estrenos del año. Para mí va a ser los mejores, y El Capital de Costa Gabras también otra gran obra, que son 2 películas de tono político, donde hay una denuncia de cómo se está viviendo en este momento la realidad social, económica e ideológica en Europa, y que los franceses, que son muy autocríticos, aunque se les acuse de chauvinistas y todo esto, yo creo que somos mucho más chauvinistas los españoles, porque cuando oyes hablar de de Alonso y de Nadal, a mí se me cae la cara de vergüenza, porque parece que es lo único que tenemos de lo que podemos presumir, ¿no? Y mal cuando tienes que presumir del coche descapotable y no de tus neuronas y de tus sinapsis. Pero bueno, esto sería un capítulo muy largo de extenderme. Pero después tenemos películas ya, digamos, del montón. Al decir del montón no lo digo despectivamente, sino películas
de temas y de géneros muy diferentes, pero todas ellas muy interesantes. Hablo del cine francés como Una casa en Córcega, una película pequeña, pero muy interesante sobre cómo se puede cambiar la vida o cómo puedes descubrir un lugar donde rehacer tu vida. Después de Mayo, muy interesante sobre las consecuencias de lo que fue el Mayo del 68. Me encuentro con Marilú de un Bequet que siempre intenta aportar un humanismo a todas sus películas, con un trabajo extraordinario de Patrick Chesney, que para mí es uno de los actores franceses más extraordinarios que hay en este momento, pese a que ya es un señor que me parece que explica a los 70 años o cerca. Un Renoir de Sigurd II, donde para mí se explica muy bien la historia de la familia Renoir. Por un lado el padre pintor de Auguste Renoir y por otro lado la presencia de Jean Renoir, los inicios de Jean Renoir como posible director famoso y maravilloso de cine. Tomboy de Celine Sciamma, aunque es una mujer de origen italiano, es una producción francesa donde se explica la historia de un niño de una niña que aparenta ser niño, y es una película realmente encantadora. Y después películas típicas del cine francés. Antes hablábamos menú de degustación en España, pues hay dos películas que tocan el tema de la degustación o de la gastronomía, como es el chef, la receta de la felicidad y la cocina del presidente, que son dos películas donde junto al tema de la gastronomía se están explicando otros temas, ¿no? A ver, la cocina del presidente en cierta medida sería un pariente europeo del mayordomo, la famosa película americana, que aquí no ha funcionado demasiado bien, demasiado larga, y que para los americanos supongo que debe ser muy interesante porque les explica buena parte de su historia, ¿no? 2 días en Nueva York de Julie Delpy, evidentemente está mucho mejor que en la última que he hecho sobre el famoso antes, después y entre exacto, la famosa trilogía. Un gran equipo, película menor, donde está el deporte de forma muy bien presentada. Del otro país, la gran película francesa, pero brutal, dirigida por un director oriental, y Populaire, una comedia muy divertida, que en cierta medida recoge un hecho histórico, como eran los concursos de mecanografía que hacían las secretarias a nivel incluso mundial, ¿no? Son películas estas menores, si tuviera entre comillas, pero que siendo menores demuestran un poco la salud del cine francés, que por otro lado el cine francés está muy bien protegido por el cine, por la industria, por el gobierno francés, no tan solo porque les den subvenciones, sino porque se defienden contra el ataque agresivo de las multinacionales, y que para mí es lo que no se hace en España. No es un problema tan solo del doblaje, no es un problema tan solo de si se han de ver las películas en VO o subtituladas o en versión doblada, no, yo creo que es un problema de que en España no se fomenta el respeto a nuestros productos, es decir, empezando por todas las tonterías que hay cuando situaciones políticas llevan a que unos países o unas regiones o unas autonomías digan cosas con respecto a las otras, etcétera. Automáticamente los consumidores dicen, pues yo no compro eso. A mí me parece una tontería. Yo creo que tú compras el producto que es bueno y te dejas de tonterías, ¿no? Un pequeño inciso, que querría hablar un poco de esas películas que todos decimos, la del año. Yo, por ejemplo, una de las grandes películas del año es La Gran Belleza de Paolo Sorrentino. Evidentemente. Y es que yo he hecho también un capítulo, me he preparado un poquito lo que me pediste. Sí, ya estoy viendo tu guión. Un capítulo dedicado a Inclasificables, en el sentido en que mezcló muchas películas. Por ejemplo, Érase una vez en Anatolia, de Uri Luis Ceilán, que es una película extraordinaria, que llega también con 2 años de retraso, era de 2011. La Casa, de Thomas Winterberg, es de las mejores también, que es una película, me parece que es danesa, sobre las falsas acusaciones, de cómo se puede destruir la vida de una persona cuando hay una falsa acusación, que eso además es un tema muy habitual ahora en los medios de comunicación españoles, que están destruyendo digamos la dignidad de las personas, ¿no? Y luego no se rectifican. Efectivamente, evidentemente hay que recordar el problema de los, no supongo que estás de acuerdo, José, y los me escuchen, el problema de los balances es que siempre tienen bases que las películas de los últimos meses, en las de los meses anteriores, de muchas veces creo que aquella película se había estrenado el año 2012, ¿no? Pero yo creo que hay que recordar Triángulo Desencadenado de Quentin Tarantino, por eso que es una película que quizá es donde mejor se trata el tema del esclavismo, mucho mejor que esa cosa que es un tal llamado de Stephen McQueen, que ya se editan
digamos, sentido del humor para ponerle a un hijo el nombre de Steve McQueen, que es 12 años de esclavitud, que a mí me parece una película errónea, aunque va a ser la película que gane Oscar, Goyas, todos los premios de por haber. No se sabe si no, pero muchas nominaciones. Seguro. El Atlas de las Nubes, que a mí es una película dirigida a 3 bandas, que a mí es una película que me pareció excelente. Quizá porque leí el libro y entiendo la historia y me gusta cómo se explica las circunstancias de la vida. Y después otras películas como por ejemplo, pues no sé, evidentemente La Gran Belleza, como decías, de Pablo Sorrentino, que se estrenó hace muy poco y que objetivamente es de las mejores películas de Sorrentino. Pero por ejemplo recientemente se ha estrenado también Que hacemos con Messi, de Scott McGee y David Siegel, basada en una novela de Henry James que escribió en 1897, y que es la historia de una niña que vive, desde esa perspectiva de ella, vive la separación de sus padres. Una película modernizada, evidentemente, pero donde podemos ver a una niña extraordinaria, una Aprile, que después, claro, cuando ves películas, me parece que Ismael no es de ahora, no sé si estrenará en enero, pero es una producción española, y claro, cuando ves el trabajo de un niño y el trabajo de esta niña, te cae la cara de vergüenza, ¿no? Dices, no es un problema tan solo del niño, es un problema de que los directores españoles o argentinos no saben dirigir bien a los niños. A un niño hay que saberlo dirigir, porque además todos sabemos, que está por lo menos en el mundo del cine, que los niños, por su condición de niños, tienen unas pautas de rodaje. No pueden perder los estudios, no pueden rodar más de, no sé, me parece que son 3-4 horas, ¿sí? Claro, con lo cual todo esto, para que sabe cómo va el cine, de que para a lo mejor para hacer un plan se puede estar 2 días, porque las exigencias de la tráfica son estas, pues claro, a un niño hay que aprovecharlo y hay que saberle sacar todo su jugo en un momentos muy determinados, sin agobiarlo, sin agotarlo tampoco, ¿no? Otra de las grandes me parece Gravity. Gravity es otra de las grandes, es una película que llega en 3D, que llega por lo tanto, digamos, como una especie de blockbuster, no llega como una película de autor, aunque evidentemente aunque evidentemente es la mejor película del señor Cuarón, del señor Alfonso Cuarón, es su mejor película, una película extraordinaria para mí, no tan solo por la tecnología del 3D, que realmente es la única forma de verla, porque ha habido un avance a niveles tecnológicos de que el 3D ya se integra, sobre todo en una película donde el espacio es el protagonista y la soledad del espacio es el protagonista, pero donde la realidad es que se hace una reflexión sobre el hecho de que la gravedad, por eso el título de Gravity, es nuestra condición sine qua non para poder ir erguidos y para poder estar asentados en un planeta que se llama Tierra y que forma parte de un sistema solar y después de un sistema XX, ¿no? Hay muchas películas interesantes, por ejemplo La vida de Pi es una película encantadoramente bella en cuanto a su estética y una metáfora sobre muchos aspectos de la vida. Yo por ejemplo diría que El último concierto es también otra película donde se realza la dimensión que tiene la música clásica y la unión de un cuarteto, y de cómo esta unión durante muchos años crea problemas interpersonales entre esos personajes, entre esos profesionales de la música, que viene a ser pues como cualquier película de hospitales, cualquier película de trabajo donde las relaciones laborales a veces se confunden, se implican con las relaciones personales. A mí me parece una película muy interesante. Hay películas correctas de directores muy consagrados, pero que en el fondo tampoco son tan importantes como es, por ejemplo, La gran oferta de Tornatore, de Giuseppe Tornatore, que para mí me parece mucho mejor que las últimas que había hecho. Para mí retoma algunas de sus mejores películas. Después, por ejemplo, a mí me interesa mucho Pacto de Silencio, la última película de Robert Redford, que es en cierto modo como un tema que ya hace muchos años, concretamente me lo he apuntado porque si no la memoria me falla, en 1988, Sidney Lumet, uno de los grandes directores, que no se le considera autor, aunque es más autor que otros muchos considerados autor, hizo un lugar en ninguna parte donde tocaba el mismo tema. La de unos determinados jóvenes que en la época de Vietnam fueron, digamos, un poco terroristas, se puede decir la palabra, porque habían puesto bombas, porque habían lesionado o matado a una persona, y en este caso la historia de un abogado que se descubre que había estado implicado en su juventud con ese tema, y Robert Redford, que para mí está muy bien, es decir, si yo comparo a Robert Redford, que es mucho más joven también, es cierto,
con Clint Eastwood, la forma en que Robert Redford lleva sus personajes cuando los autointerpreta él, a cómo los lleva últimamente el señor Clint Eastwood, la diferencia es brutal. Y es una película, hay que decirlo, que ha pasado desapercibida. Igual que pasó desapercibida la del proceso de Lincoln. Era una obra maestra. Una obra maestra. La considero muy superior a esta. Sí, bueno, de acuerdo, porque el tema también es más trascendente, porque quizá... Y por la realización, por otro tipo de historia. No, las historias, mira, hay una cosa muy clara, José, y esto yo creo que todo espectador tiene que ser muy consciente. Las historias, es el famoso tema de fondo y forma. Las historias condicionan mucho el interés del espectador. Si un espectador no entiende una historia, y me parece que esto va a pasar con la von Trier y su ninfomanía, no se crea una relación. Yo tengo un axioma, y lo está perfectamente, y es que el cine tiene que emocionar. Si el cine no emociona, ya no existe. El cine primero emociona, y después viene la reflexión, viene el análisis, pero el cine sobre todo tiene que emocionar. Vale, por lo tanto, vamos a ir cerrando. Sí, mi resumen es que yo creo que ha sido un año bueno. El cine español sigue estando en la UBI, que hay 2 o 3 directores que quieren y saben lo que quieren hacer. Y después me gustaría hablar de los documentales. Pues venga, 2 minutos, porque los documentales son películas, son, digamos, productos cinematográficos que no se están bien valorados cuando se estrenan, y evidentemente he oído varios muy bueno. Evidentemente el que ha funcionado mejor y ha sido un fenómeno, el Searching for Sugar Man, ha sido un fenómeno. El músico. Exacto, pero yo quiero recordar 3 más que para mí son extraordinarios, que son Al Record Pasar, la última documental de Albert Solé, que se puede traducir como Los Recuerdos de Hielo, Encierro, yo diría helados, pero la historia lo pone en Recuerdos de Hielo, Encierro, Bull Running in Pamplona, de un director holandés, Olivier van der Zee, pero con familia que española. para mí es una de las mejores documentales que he hecho sobre los encierros de Pamplona. Y después un viaje extraordinario de Jesse Brockbenbach, que es la restauración de una de las películas básicas del cine, que es El viaje a la luna, y de cómo la única copia que había en buen estado era la copia que había en la Filmoteca de Cataluña. Es un documental muy bien hecho y muy interesante. Y con esto cierro. Pues muchísimas gracias. Continuaremos hablando contigo, no solo tú quieras. Cuando tú quieras. Siempre, José. Bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso, esta es época ya de balance, vamos a hacer un repaso de las películas estrenadas en España en 2013, aquí en nuestro cine, y para eso creo que no vamos a tener mejor interlocutor que Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que así regresa a nosolocine.net. Y nada, vamos ya a arrancar directamente. ¿Qué balance harías así a nivel general de las películas que se han visto en este 2013? Yo diría que se puede hablar de una buena cosecha de 2013, incluso creo que superior a 2012, independientemente de la crisis de público que tiene el cine en España. Creo que se han producido algunos acontecimientos importantes en el aspecto de vista positivo, como ha sido la llegada de cine oriental, concretamente 4 películas que creo que son bastante ejemplares de las diferencias que hay entre el cine oriental y el cine occidental. Recordemos que a mediados de año se estrenaba Las Flores de la Guerra de San Jimú, una película que llevaba con 2 años de retraso, y ahí es donde sí que hay que hablar también del tema de la distribución en España. Es un tema delicado y que hay que matizarlo mucho, y que en el último trimestre, prácticamente en los 2 últimos meses del año, entre noviembre y diciembre, han llegado 3 películas, a cual mejor. Ha llegado Una familia de Tokio, de Yoji Yamada, de Tapa de Talijo, de Yotoku Koreeda, y sobre todo, para mí, quizá la mejor de las 4, Una vida sencilla, de Ang Lee, que justamente se estrena el día 20 de este mes de diciembre, y que yo creo que es de las mejores películas. A mí, aquello de decir cuál es la mejor, me parece un poco infantil, es muy difícil porque son géneros diferentes, pero sí creo que Una vida sencilla es de las mejores películas del año. Esto en función de lo que es el cine que llega de fuera. En función del cine español, decir que creo que está muy mal, y el ejemplo ha sido que las dos grandes esperanzas blancas, por utilizar un título de película de segundo grado, pero que en su momento fue famosa, La Gran Esperanza Blanca, que son Pedro Almodóvar y Isabel Coixet, han sido para mí los dos fraudes y los 2 bodrios del año, tanto Los amantes pasajeros
como la película de la Isabel Cochet, Ya no termina nunca, que me parece también otro error del bulto del cine español, ¿no? Digo esto porque si los lectores o los oyentes de tu programa se acuerdan, hace un par de años se hablaba de Pedro Almodóvar y de Isabel Cochet junto a Benavar, de que eran los salvadores de la taquilla española, y después he demostrado que de salvadores nada, que más bien llevan un camino muy errático. Yo diría que el cine español vive un momento malo, que las únicas películas interesantes han sido películas generalmente independientes, es decir, se habla mucho del cine indie que va a Sundance, el cine indie que se hace un poco a contracorriente del gran Hollywood. Yo creo que se podría aplicar un poco también al cine que se hace en España, de películas pequeñas películas, pero que objetivamente son películas importantes. Para pequeñas en presupuesto y grandes. Pequeñas en presupuestos, evidentemente. Para mí, por ejemplo, es un ejemplo, y valga la repetición, una película que está basada en una serie me parece que eran 5 o 6 capítulos, que es Todas las mujeres de Mariano Barroso, en la que Mariano Barroso ha sabido hacer muy bien, cosa que generalmente no se hace, de trasladar todo lo que era un contexto televisivo al contexto cinematográfico sin que perdiera para nada la calidad y sobre todo dando más dimensión quizá incluso que era la serie televisiva, ¿no? Y después productos muy pequeños a niveles económicos pero muy grandes, como decías tú, a niveles de profundidad y de interés, como A Puerta Fría de Xavi Puebla, me parece una película excepcional, olvidada absolutamente por la crítica, lo cual me parece absolutamente criticable, valga la repetición. El público. Sí, pero el público es una cosa y la crítica es otra, son dos elementos diferentes del mismo animal. La Estrella de Alberto Aranda, que es también otra película muy interesante, una película también muy correcta, aunque no está a la altura de Madrid 1987, que es la última de David Trueba, de Vivir es fácil con los ojos cerrados, y después una comedia que es mucho más interesante de lo que incluso la propia crítica, incluso la respuesta que tuvo de los espectadores, que es Somos gente honrada, de Alejandro Matova, con un trabajo para mí excepcional de Paco Tous y Miguel del Día. Creo que estas son las 4 o 5 películas más características de lo que es el buen cine español. Y en cambio, yo tengo grandes fiascos españoles, como es Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, para mí con un trabajo menor, pero muy menor, de Antonio de la Torre, que lo he visto en mejores papeles y en mejores trabajos. La Herida, de Fernando Franco, con la Mariana Álvarez, películas fascistas muy premiadas, Todos queremos lo mejor para ella, de Marcoy, con una Nora Navas que no te la crees ni aunque cierres los ojos. Una pistola en cada mano, de CSI, que también es una película fallida. O La gran familia española, de Daniel Sánchez Arévalo, que para mí es una película súper machista, aprovechando además el boom de La Roja y del campeonato del mundo. Y después pequeñas historias que te ponen de mal humor, como es por ejemplo Agapó, el miedo de Jordi Cadena, que también es una película infumable, que no sé si sigue en cartel, pero supongo que habrá tenido una vida muy cortita. En cambio, por ejemplo, y comparando con La gran familia española, Santi Amodeo ha hecho con Quién mató a Bambi una película mucho más divertida, es decir, que las dos otras comedias a mí me convence más y me distrae más Quién mató a Bambi que no de La gran familia española, aunque las dos, y también hay que decirlo, de la película de Santi Amodeo, aparecen personajes, digamos, del momento histórico en que España gana la Copa del Mundo de fútbol, porque en la película de Amodeo aparece Iniesta, ¿no? A mí me parece bien que se pueda aprovechar un poco los tirones de determinados fenómenos sociales y sociológicos que se producen. Lo que sí es curioso es que dos películas el mismo año coincidan en aprovecharse de ese tiro, ¿no? Son esas circunstancias que me dejan un poco asombrado de que la imaginación sea como muy colectiva, muy de no de buscar cosas diferentes, sino de ir por el camino más trillado y más fácil. Y después yo diría que hay otras películas que son, para mí, películas muy correctas dentro del cine español, como son Mussolini va a morir, de Rafael Gordón, un experimento más cercano a lo tratado, pero que tiene una gran interpretación de Miguel Torres como ese Mussolini a punto de ser ejecutado. Una película menor de Fernando Colomo, como es La banda Picasso, pero que en cierta medida es el mismo Fernando Colomo de sus momentos brillantes de cuando se descubrió la comedia La madrileña. Es decir, en el fondo Fernando Colomo no ha cambiado su forma de hacerlo, pero en este caso coge un hecho pseudo o más o menos histórico, más o menos basado en hechos reales, y hace una película para mí correcta. Es decir, ya me gustaría que todo el cine español fuera como La banda Picasso, que también no ha sido bien tratada por
por la crítica. Y después una película ya dentro de blockbuster, como sería Los últimos días, de los hermanos Alex y David Pastor, que estaría más cerca del tipo de cine que nos llegan de Estados Unidos, pero que por ser una producción española, aunque tenga el capital americano, me parece una película muy correcta, muy adecuada al género al que pertenece. Y finalmente, otra película menor que también pasó sin pena ni gloria, pero que a mí me interesa porque creo que el cine donde la gastronomía está presente siempre es un cine muy instructivo, muy interesante, que es Menú Degustación, que era el título en catalán, el Menú Degustación de Roger Wall, que me parece una película también muy sencilla, pero muy bien llevada. Es una comedia donde la historia de un restaurante que está a punto de cerrar, pues da pie a diversidad secuencias y a un buen dibujo de los personajes, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Dentro de los bollos españoles ya he mencionado las de Pedro Moro y Isabel Coixet, pero por ejemplo también está la de Gracia, que le quita 15 años y un día, perdón, donde sigue insistiendo en esta especie de problemática que viene con el tema de la familia. No sé si desgraciadamente este mismo año murió su padre, Elías Querejeta, una de las grandes pérdidas del cine español, y además justamente la película está dedicada a Elías, que supongo que su hija ya sabía que debía estar muy grave, y le dedicó la película que evidentemente no está a la altura de lo que Querejeta había producido a lo largo de su extensa y maravillosa vida como productor de cine, ¿no? Y películas ya también muy horrorosas son A la gran enamorada de Santiago Arceló, o La Mula, una película que aparece sin firma, sin director, aunque todos sabemos que fue Michael Radford el que se inspiró en una novela y que después, visto los resultados, pues decidió sacar su nombre de los títulos de crédito, aunque en la película aparecen los títulos de crédito. Ya desapareció durante el rodaje. Sí, desapareció durante, exacto. Y después, para mí, los fiascos. Los fiascos son para mí aquellas películas españolas, después de las extranjeras, que llegan con premios, con mucha repercusión en las revistas especializadas, en las crónicas de festivales, que para mí son Caníbal, un Manuel Martín Cuesca, ya lo he dicho, muy menor, con Antonio Torres para mí no significa nada. La herida, y después la de Marco, a mí que me refiero a una película muy menor. Y la verdad es que el cine español se puede decir que vive un momento de tránsito. Yo diría, no tan solo por las circunstancias de que se están cerrando cines, todos sabemos el cierre de la productora del presidente, que es curioso que siga siendo presidente de la Academia, González Macho, y que en cambio pues prácticamente su productora haya cerrado y hayan cerrado varios cines, ¿no? Y concretamente en Barcelona pues solamente queda la Florida Blanca, de no mejor. Pero yo también creo, y voy a hacer, y lo estoy diciendo hace tiempo entre los compañeros e incluso en público, voy a hacer una aseveración que puede resultar casi suicida. Y es que yo creo que dado cómo está el cine y cómo está el momento cultural de nuestro país, yo creo que de aquí a unos años volverán los cines de barrio. Y se ha demostrado que las multisalas en los grandes núcleos comerciales han sido un disparate. Han sido el error más grande que se ha hecho desde el punto de vista del empresario cinematográfico, del exhibidor. Creían que en poner 12 multisalas o 24 en un centro comercial, llámese Gran Vía 2, llámese Las Glorias, llámese los alrededores de la Barcelona metropolitana, iba a ser la panacea para la desaparición de los cines de barrio. Y yo creo que igual que tanto en Madrid, digo Madrid por ser la referencia capitalista, de capital que hay en España entre Barcelona y Madrid, igual que en Madrid y en Barcelona hay bibliotecas públicas, el cine, independientemente que tenga el 21% de impuestos, de IVA, el cine es una actividad cultural y de ocio. Las bibliotecas son también una actividad cultural y de ocio, porque todos sabemos que en las bibliotecas mucha gente pues va a ver una revista al corazón, va a coger un DVD, o va a leer una novela profunda, o un ensayo cinematográfico, o un ensayo filosófico. Por lo tanto, la oferta de las bibliotecas tiene que ser igual para el cine. Yo creo que volverán los cines de barrio con 2 películas, con precios reducidos, y que en este sentido el cine español puede experimentar un cambio, porque lo que sí también es cierto es que no puede ser que películas como por ejemplo A Puerta Fría o La Estrella, que son 2 películas muy correctas, tengan una mala distribución y una peor exhibición. Es decir, lo que no puede ser es escamotearle al espectador productos sencillos, humildes, dicho con todo respeto, aunque sea entre comillas, y no dar la opción de que sea el espectador el que decida su vida cinematográfica. Es decir, en estos momentos, y después hablaré de las multinacionales que me parecen el cáncer del cine español, quien decide
la permanencia en una sala no es el espectador, es el interés de las multinacionales. Supongo que estarás tú de acuerdo, José. Sí, te has dejado incluso algunas películas interesantes como Alfa, Frontera, y películas muy pequeñas, que son difíciles de ver. ¿Qué pasan? Rápidamente, no duran, y muchas que no tienen saga, y muchas que no se estrenan solo en un pase, en un único, efectivamente, para que además puedan ir a los Goya y todas esas tonterías de los premios. Pero bueno, entonces, mirando al cine extranjero, como siempre el cine francés, demostrando que es una de las cinematografías más ricas, más... Y también demostrando que eres el crítico español más afrancesado, ¿no? Pues sí, yo si viviera en la época aquella famosa ya me hubieran fusilado, condenado y torturado. Hombre, yo creo que hay dos películas que el que no las haya visto está en pecado mortal cinematográfico, como es El Capital de Costa Gabras y El Ejercicio del Poder de Pierre de Gilroeder, una película también del 2011 que lleva 2 años de retraso. Yo no los mejores estrenos del año. Para mí también los mejores, y El Capital de Costa Gabras también otra gran obra, que son dos películas de tono político, donde hay una denuncia de cómo se está viviendo en este momento la realidad social, económica e ideológica en Europa, y que los franceses, que son muy autocríticos, aunque se les acuse de chauvinistas y todo esto, yo creo que somos mucho más chauvinistas los españoles, porque cuando oyes hablar de la Roja, de Alonso y de Nadal, a mí se me cae la cara de vergüenza, porque parece que es lo único que tenemos de lo que podemos presumir, ¿no? Y mal cuando tienes que presumir del coche descapotable y no de tus neuronas y de tus sinapsis. Pero bueno, esto sería un capítulo muy largo de extenderme. Pero después tenemos películas ya, digamos, del montón. Al decir del montón no lo digo despectivamente, sino películas de temas y de géneros muy diferentes, pero todas ellas muy interesantes. Hablo del cine francés como Una casa en corte, una película pequeña, pero muy interesante sobre cómo se puede cambiar la vida o cómo puedes descubrir un lugar donde rehacer tu vida. Después de Mayo, muy interesante sobre las consecuencias de lo que fue el Mayo del 68. Me encuentro con Marilú de un Bequet que siempre intenta aportar un humanismo a todas sus películas, con un trabajo extraordinario de Patrick Chesnay, que para mí es uno de los actores franceses más extraordinarios que hay en este momento, pese a que ya es un señor que me parece que explica a los 70 años o cerca. Un Renoir de Gilles Bourgeois, donde para mí se explica muy bien la historia de la familia Renoir, por un lado el padre pintor que era Auguste Renoir, y por otro lado la presencia de Jean Renoir, los inicios de Jean Renoir como posible director famoso y maravilloso de cine. Tomboy de Celine Sciamma, aunque es una mujer de origen italiano, es una producción francesa donde se explica la historia de un niño de una niña que aparenta ser niño, y es una película realmente encantadora. Y después películas típicas del cine francés. Antes hablábamos menú de degustación en España, pues hay dos películas que tocan el tema de la degustación o de la gastronomía, como es El Chef, La receta de la felicidad y La cocina del presidente, que son dos películas donde junto al tema de la gastronomía se están explicando otros temas, ¿no? A ver, La cocina del presidente en cierta medida sería un pariente europeo del mayordomo, la famosa película americana, que aquí no ha funcionado demasiado bien, demasiado larga, y que para los americanos supongo que debe ser muy interesante porque les explica buena parte de su historia, ¿no? 2 días en Nueva York de Julie Delpy, que evidentemente está mucho mejor que en la última que ha hecho sobre el famoso antes, después y entre exacto, la famosa trilogía. Un gran equipo, película mejor donde está el deporte de forma muy bien presentada del otro país, la gran película francesa, pero dirigida por un director oriental, y Populaire, una comedia muy divertida, que en cierta medida recoge un hecho histórico, como eran los concursos de mecanografía que hacían las secretarias a nivel incluso mundial, ¿no? Son películas estas menores, si tuviera entre comillas, pero que siendo menores demuestran un poco la salud del cine francés, que por otro lado el cine francés está muy bien protegido por el cine, por la industria, por el gobierno francés, no tan solo porque les den subvenciones, sino porque se defienden contra el ataque agresivo de las multinacionales, y que para mí es lo que no está aquí en España. No es un problema tan solo del doblaje, no es un problema tan solo de si se han de ver las películas en VO o subtituladas o en versión doblada, no, yo creo que es un problema de que en España no se fomenta el respeto a nuestros productos, es decir, empezando por todas las tonterías que hay cuando situaciones políticas llevan a que unos países o unas regiones o unas autonomías digan cosas con respecto a las otras, etcétera. Automáticamente los consumidores dicen, pues yo no compro eso. A mí me parece una tontería. Yo creo que tú compras el producto que es bueno y te dejas de tonterías, ¿no? Un pequeño inciso, que quería
hablar un poco de esas películas que todos decimos, la del año. Yo, por ejemplo, una de las grandes películas del año es La Gran Belleza de Paolo Sorrentino. Evidentemente. Y es que yo he hecho también un capítulo, me he preparado un poquito lo que me pediste. Sí, ya estoy viendo tu guión. Un capítulo dedicado a Inclasificables, en el sentido en que mezcló muchas películas. Por ejemplo, Érase una vez en Anatolia, de Luis Miguel de Ceilán, que es una película extraordinaria, que llega también con 2 años de retraso, era de 2011. La Casa, de Thomas Winterberger, que es de las mejores también, que es una película, me parece que es danesa, sí, sobre las falsas acusaciones, de cómo se puede destruir la vida de una persona cuando hay una falsa acusación, que eso además es un tema muy habitual ahora en los medios de comunicación españoles, que están destruyendo digamos la dignidad de las personas, ¿no? Y luego no se rectifican. Efectivamente, evidentemente hay que recordar el problema de los, no supongo que estás de acuerdo, José, y los me escuchen, el problema de los balances es que siempre tienen más que las películas de los últimos meses, en las de los meses anteriores, y muchas veces creo que aquella película se había estrenado el año 2012, ¿no? Pero yo creo que hay que recordar Triángulo Desencadenado de Quentin Tarantino, en enero, por eso que es una película que quizá es donde mejor se trata el tema del esclavismo, mucho mejor que esa cosa que es un tal llamado de Steve McQueen, que ya necesitan, digamos, sentido del humor para ponerle a un hijo el nombre de Steve McQueen, que es 12 años de esclavitud, que a mí me parece una película errónea, aunque va a ser la película que gane Oscar, Goya, todos los premios de por haber. No se sabe si no, pero muchas nominaciones. Seguro. El Atlas de las Nubes, que a mí es una película dirigida a 3 bandas, que a mí es una película que me pareció excelente. Quizá porque leí el libro y entiendo la historia y me gusta cómo se explica las circunstancias de la vida. Y después otras películas como por ejemplo, pues no sé, evidentemente La Gran Belleza, como decías, de Paolo Sorrentino, que se estrenó hace muy poco y que objetivamente es de las mejores películas de Sorrentino. Pero por ejemplo recientemente se ha estrenado también Que hacemos con Messi, de Scott McGee y David Sienzel, basada en una novela de Henry James que escribió en 1897, y que es la historia de una niña que vive, desde esa perspectiva de ella, vive la separación de sus padres. Una película modernizada, evidentemente, pero donde podemos ver a una niña extraordinaria, una Aprile, que después, claro, cuando ves películas, me parece que Ismael no es de ahora, no sé si es en enero, pero es una producción española, y claro, cuando ves el trabajo de un niño y el trabajo de esta niña, te cae la cara de vergüenza, ¿no? Dices, no es un problema tan solo del niño, es un problema de que los directores españoles o argentinos no saben dirigir bien a los niños. A un niño hay que saberlo dirigir, porque además todos sabemos, que está por lo menos en el mundo del cine, que los niños, por su condición de niños, tienen unas pautas de rodaje. No pueden perder los estudios, no pueden rodar más de, no sé, me parece que son 3-4 horas. Sí. Claro, con lo cual todo esto, para que sabe cómo va el cine, de que para a lo mejor para hacer un plan se puede estar 2 días, porque las exigencias de la tráfica son estas, pues claro, a un niño hay que aprovecharlo y hay que saberle sacar todo el jugo en un momento muy determinados, sin agobiarlo, sin agotarlo tampoco, ¿no? Otra de las grandes me parece Gravity. Gravity es otra de las grandes, es una película que llega en 3D, que llega por lo tanto, digamos, como una especie de blockbuster, no llega como una película de autor, aunque evidentemente aunque evidentemente es la mejor película del señor Cuarón, del señor Alfonso Cuarón, es su mejor película, una película extraordinaria para mí, no tan solo por la tecnología del 3D, que realmente es la única forma de verla, porque ha habido un avance a niveles tecnológicos de que el 3D ya se integra, sobre todo en una película donde el espacio es el protagonista y la soledad del espacio es el protagonista, pero donde la realidad es que se hace una reflexión sobre el hecho de que la gravedad, por eso el título de Gravity, es nuestra condición sine qua non para poder ir erguidos y para poder estar asentados en un planeta que se llama Tierra y que forma parte de un sistema solar y después de un sistema XX, ¿no? Hay muchas películas interesantes, por ejemplo La vida de Pi es una película encantadoramente bella en cuanto a su estética y una metáfora sobre muchos aspectos de la vida. Yo por ejemplo diría que El último concierto es también otra película
donde se realza la dimensión que tiene la música clásica y la unión de un cuarteto, y de cómo en esta unión que durante muchos años crea problemas interpersonales entre esos personajes, entre esos profesionales de la música, que viene a ser pues como cualquier película de hospitales, cualquier película de trabajo donde las relaciones laborales a veces se confunden, se implican con las relaciones personales. A mí me parece una película muy interesante. Hay películas correctas de directores muy consagrados, pero que en el fondo tampoco son tan importantes como es, por ejemplo, La gran oferta de Tornatore, de Giuseppe Tornatore, que para mí me parece mucho mejor que las últimas que había hecho. Para mí retoma algunas de sus mejores películas. Después, por ejemplo, a mí me interesa mucho Pacto de Silencio, la última película de Robert Redford, que en cierta medida toca un tema que ya hace muchos años, concretamente me lo he apuntado porque si no la memoria me falla, en 1988, Sidney Lumet, uno de los grandes directores, que no se le considera autor, aunque es más autor que otros muchos considerados autor, hizo un lugar en ninguna parte donde tocaba el mismo tema. La de unos determinados jóvenes que en la época de Vietnam fueron, digamos, un poco terroristas, se puede decir la palabra, porque habían puesto bombas, porque habían lesionado o matado a una persona, y en este caso la historia de un abogado que se descubre que había estado implicado en su juventud con ese tema, y Robert Redford, que para mí está muy bien. Es decir, si yo comparo a Robert Redford, que es mucho más joven también, es cierto, con Clint Eastwood, la forma en que Robert Redford lleva a sus personajes cuando los autointerpreta él, a cómo los lleva últimamente el señor Clint Eastwood, la diferencia es brutal. Y es una película, hay que decirlo, que ha pasado desapercibida, igual que pasó desapercibida la del proceso de Lincoln. La consideración era una obra maestra. Una obra maestra. La consideración muy superior a esta. Sí. Bueno, de acuerdo, porque el tema también es más trascendente, porque quizá... Y por la realización, por otro tipo de historia. No, las historias, mira, hay una cosa muy clara, José, y esto yo creo que todo espectador tiene que ser muy consciente. Las historias, es el famoso tema de fondo y forma. Las historias condicionan mucho el interés del espectador. Si un espectador no entiende una historia, y me parece que esto va a pasar con Lars von Trier y su ninfomanía, no se crea una relación. Yo tengo un axioma y lo sabes perfectamente, y es que el cine tiene que emocionar. Si el cine no emociona, ya no existe. El cine primero emociona y después viene la reflexión, viene el análisis, pero el cine sobre todo tiene que emocionar. Vale, por lo tanto, vamos a ir cerrando. Sí, mi resumen es que yo creo que ha sido un año bueno. El cine español sigue estando en la UBI. Que hay 2 o 3 directores que quieren y saben lo que quieren hacer. Y después me gustaría hablar de los documentales. Pues venga, 1 minuto. Porque los documentales son películas, son, digamos, productos cinematográficos que no se están bien valorados cuando se estrenan. Y evidentemente... Yo he oído varios muy buenos. Muy buenos. Evidentemente el que ha funcionado mejor y ha sido un fenómeno, el Searching for Sugar Man, ha sido un fenómeno. El músico. Exacto, pero yo quiero recordar 3 más que para mí son extraordinarios, que son Al Record Passat, la última documental de Albert Solé, que se puede traducir como Los Recuerdos de Hielo, Encierro, yo diría helados, pero esto que lo ponen en Recuerdos de Hielo, Encierro, Bull Running in Pamplona, de un director holandés, Olivier van der Zee, pero con familia que española. para mí es una de las mejores documentales que he hecho sobre los encierros de Pamplona. Y después un viaje extraordinario de Hershey Broadbent, que es la restauración de una de las películas básicas del cine, que es El viaje a la luna, y de cómo la única copia que había en buen estado era la copia que había en la Filmoteca de Cataluña. Es un documental muy bien hecho y muy interesante. Y con esto cierro. Pues muchísimas gracias. Continuaremos hablando contigo, no solo tú quieras. Cuando tú quieras. Siempre, José.